Bueno, comenzamos un nuevo vídeo. En este caso continuamos con el concepto de mol dentro del tema 5 de reacciones químicas y vamos a la segunda parte. En este caso lo que vamos a ver es ejercicios de aplicación de cálculo para compuestos químicos. Recordar que en el primer vídeo nos quedamos con esta última transparencia, con esta última presentación diapositiva, en el que establecíamos la relación entre el mol, el número de Avogadro en las partículas a través del número de Avogadro, y la masa a través de la masa molar. Y recordemos que un mol de cualquier sustancia equivale a tener el número de Avogadro en partículas, átomos, moléculas, dependiendo de la sustancia que sea, y equivale a tener numéricamente, en gramos, al valor de la masa atómica, iónica, molecular, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual podíamos establecer la relación entre lo que ocurre a nivel de partículas en las reacciones químicas con cómo yo puedo medir esas partículas o puedo tomar esas partículas, que es utilizando balanzas, midiendo masas, ¿de acuerdo? Bien, todo eso, repito, está ya desarrollado en un primer vídeo, ¿de acuerdo? Y con ejercicios de ejemplo para elementos químicos. Ahora lo que vamos a pasar a ver es ese mismo tipo de ejercicios, pero aplicados a compuestos químicos. Vamos a ver tres primeros ejercicios aplicados a compuestos químicos covalentes y un cuarto ejercicio cuando nos encontremos un compuesto químico iónico, cómo trabajar con él. Y vamos a partir en los tres primeros ejercicios de datos distintos. En este caso, vamos a partir de los gramos de una sustancia química. Nos da la masa, como veis, y nos pide las moléculas de la sustancia y los moles. Lo primero siempre es establecer la relación entre los moles, masa y número de partículas de la sustancia química. Insisto, utilizar términos genéricos. Partículas, para referiros a átomos, moléculas, etcétera, y sustancia química, para referiros a elementos químicos, compuestos químicos, ya sean covalentes, iónicos, etcétera. Eso lo hacemos para el trióxido de difósforo. Entonces, un mol de trióxido de difósforo equivale al número de Avogadro en molécula, porque en este caso es un compuesto covalente y en la partícula es la molécula, y eso equivale a tener 110 gramos, como vemos aquí, a partir de la masa molecular del trióxido de difósforo. ¿Qué nos pide en primera instancia? Calcular el número de moléculas. Pues parto del dato de la masa, ¿de acuerdo? Establecemos el factor de conversión. Tengo que pasar de masa a molécula. ¿Qué equivalencia utilizo? Pues me vengo aquí y veo que por mol de sustancia yo tengo el número de Avogadro en moléculas y tendría que coger 110 gramos. Pues esta es mi equivalencia, ¿de acuerdo? Aquí la tengo puesta. El resultado lo puedo dejar expresado en función del número de Avogadro, como vemos aquí, ¿de acuerdo? O bien, sustituir el número de Avogadro por su valor numérico y calcular, ¿vale? ¿Cómo explicamos este factor? Pues muy sencillo, lo mismo que lo hacíamos con los elementos químicos. ¿Qué estamos usando aquí? La relación entre la masa y las moléculas, ¿de acuerdo? De la sustancia química, fijándonos en un mol. Si hemos cogido como referencia un mol y hemos visto cuántas moléculas hay y qué masa tiene. Y esa es la relación que hemos usado. ¿Vale? Vamos al apartado B. Partimos del dato de la masa y nos piden los moles. Pues nada, si partimos del dato de la masa, aquí está, y nos piden los moles, pues esta es la relación que tengo que usar. Un mol, esta es su masa. Sustituimos los datos y calculamos. ¿De acuerdo? Muy sencillo. ¿Cómo explico este factor? ¿Qué estoy usando aquí? Pues estoy usando la relación que hay entre la masa de la sustancia química por mol. Masa por mol. Masa molar. Entonces estamos aplicando la masa molar. ¿Vale? Vamos al segundo ejercicio. Ahora el dato de partida son los moles. Vamos a ir un poquito más deprisa porque ya veis que la mecánica es la misma. Nos pide, si nos dan los moles, nos pide las moléculas y la masa. Pues igual, partimos de la relación existente. Aquí está. ¿De acuerdo? No vamos a explicarla otra vez. Y ahora, como nos da el dato de los moles, tenemos que calcular las moléculas. Si tengo que llegar de moles a moléculas, tengo que establecer la relación entre los moles y las moléculas. Un mol, ¿cuántas moléculas tiene? Aquí lo tengo hecho. ¿De acuerdo? El resultado lo puedo dejar expresado en función del número de Avogadro o hacer el cálculo numérico, como queráis. ¿Cómo explico esto? Pues lo acabo de decir. Un mol, ¿cuántas moléculas tiene? Esa es la relación que tengo. Pues eso es el concepto de mol. ¿De acuerdo? Ya tenemos las tres explicaciones que vamos a utilizar. La relación entre los moles y las moléculas, concepto de mol, y el ejercicio anterior, la relación entre la masa y los moles, que es aplicación de la masa molar, y la relación entre las partículas y la masa, que es la relación entre la masa y la partícula por mol de sustancia. Con esas tres explicaciones os vale para todos los ejercicios que hagáis, ¿de acuerdo? Sea de compuestos químicos, como estamos viendo en esta presentación, en este vídeo, como cualquier otro caso. Nos vamos ahora al apartado B. Nos pide, partiendo de los moles, ¿qué masa tenemos? Pues igual, un mol,
la masa, lo que estoy aplicando es la masa molar de la sustancia química. Como veis, es muy fácil, muy fácil. Y vamos al último caso, en el que partimos de las moléculas, repito, da exactamente igual del dato de partida que utilicemos. Si nos dan las moléculas, nos están pidiendo los moles de plomo y qué masa, perdón, los moles de plomo, la masa de fluoruro de cloro, que hay un error, y la masa de fluoruro de cloro. Bueno, pues ya está. Sustituimos y calculamos. Utilizamos la relación, aquí la tenemos, y hacemos los cálculos pertinentes. Partimos del dato de las moléculas, establecemos la relación entre las moléculas y los moles, y eso es aplicar otra vez el concepto de mol. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la resolución del ejercicio. ¿Vale? Aquí no podemos dejarlo expresado en función del número de Avogadro, porque estamos dividiendo un determinado número de moléculas entre el número de Avogadro, entonces habrá que calcularlo. Pero bueno, teniendo cuidado con la calculadora, pues ya está. Y en el apartado B nos pide que calculemos las moléculas de fluoruro de cloro, a partir, perdón, de las moléculas de fluoruro de cloro, que calculemos la masa. Partimos de las moléculas y establecemos la relación, fijaros aquí, entre las moléculas y la masa. Las moléculas abajo, la masa arriba. Con cuidado hacemos las operaciones y ya está. ¿Qué estamos utilizando? La relación entre la masa, aquí está, y las partículas, aquí está, fijándonos en un mol de sustancia. ¿De acuerdo? Y nos vamos al último ejercicio. Aquí partimos ahora de cloruro de sodio. Y fijaros lo que dice. Nos pide cuántas unidades de fórmula de cloruro de sodio hay. Recordad que yo no puedo calcular moléculas de cloruro de sodio, porque el cloruro de sodio no es un compuesto químico molecular. Por lo tanto, es covalente y por tanto molecular. Entonces, no puedo decir voy a calcular tantas moléculas de cloruro de sodio, porque el cloruro de sodio no forma moléculas. Entonces, el término que utilizamos es unidad de fórmula. Es decir, unidades que equivalen a lo que nos marca la fórmula molecular, que es cloruro de sodio. Es una manera de esquivar el término molécula. Pero como vais a ver ahora, el ejercicio se hace exactamente igual. Fijaros que tenemos que establecer la relación entre partículas, moles, etc. Un mol de cloruro de sodio tendré cuando tenga el número de Avogadro en unidades que equivalen a la fórmula química. ¿Esto es lo mismo que decir molécula? Pues podríamos decir que sí, pero no puedo utilizar el término molécula, porque si utilizo el término molécula es un error grave de concepto. Estoy diciendo que el cloruro de sodio forma moléculas y los compuestos iónicos no forman moléculas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Una manera de esquivar el cometer un error grave. Bien, partimos del dato de la masa y nos pide cuánta unidad de fórmula tiene. Bueno, es lo mismo, ¿vale? Partimos la masa, aquí la tenemos. ¿Cuántas unidades de fórmula? Aquí la tenemos la relación entre la masa y la unidad de fórmula. Y eso es por mol. Y como ya digo, lo podemos dejar en función del número de Avogadro o calcularlo directamente, ¿vale? Es decir, el ejercicio como veis, se hace exactamente igual, pero teniendo cuidadín de no utilizar el término molécula para compuestos iónicos y sí utilizar el término unidades fórmula. La explicación es la misma, relación entre la masa y las partículas de la sustancia química por mol. Igual. ¿De acuerdo? Por último, para finalizar ya el vídeo, pues en el apartado P nos piden los moles. Aquí en los moles no hay problema, porque yo estoy partiendo de la masa de cloruro de sodio y me piden los moles. Como no voy a utilizar las partículas, entre comillas, las unidades de fórmula, pues lo resuelvo de forma normal. Es decir, quiero establecer la relación entre la masa y los moles, pues me fijo en un mol de la sustancia, ¿qué masa tenemos? Por lo tanto, lo que estamos aplicando es la masa equivalente a un mol, es decir, la masa molar de la sustancia. ¿De acuerdo? Y hacemos el cálculo y resolvemos. ¿Vale? Por lo tanto, vemos que a la hora de realizar los ejercicios se hace de la misma forma que vimos en el primer vídeo, en el que estaba la explicación completa del concepto de mol. La única diferencia es que aquí vamos a hablar de moléculas en lugar de átomos cuando hablemos de compuestos covalentes y de unidad de fórmula en lugar de átomos cuando hablemos de compuestos iónicos. Por lo demás, se hace exactamente igual. Y sigo con la misma recomendación, utilizar términos genéricos como partícula, sustancia química, ¿de acuerdo? Y utilizar mejor el concepto de masa molar a la hora de expresar los datos de un ejercicio para evitar los problemas, ¿de acuerdo? Bien, con esto finalizamos el vídeo.